Mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente. Estoy aquí con ustedes. Y a todos primeramente les doy bienvenida, a todos los que están escuchando y los que están pendientes con la predicación del Evangelio. Bendito eres, Señor, a cada uno de ustedes. Espero de que todos estén muy bendecidos. Que el Dios de poder haya derramado sus bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En esta oportunidad, mis amados hermanos, traigo un mensaje para los que no han leído las Sagradas Escrituras. Es un poco controversial, pero los que hemos leído las Sagradas Escrituras y sabemos que quién es Dios Todopoderoso, que quién es Cristo Jesús, para nosotros pues no es nada de controversial, sino que estamos seguros de que qué es lo que estamos haciendo, que qué estamos predicando y en quién nosotros estamos confiando. Pero en este hermoso día, quiero que leamos, amados hermanos, las Sagradas Escrituras, donde dice, vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Y dice así, en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, en este momento te pido, Señor, que me limpies mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para que yo pueda, Señor amado, exponer tu santa palabra, Señor. Llevar esta palabra del Evangelio a cualquier lugar hasta donde alcance, Señor amado, que estas predicaciones, Señor, lleguen a cada corazón. Hay muchos corazones preocupados, muchos corazones afligidos, muchos corazones esperando la misericordia de Dios. Por eso estamos aquí, Señor, para que tú te manifiestes, Señor, en cada uno de los que los están escuchando, o de los que los están mirando y de los que están presentes. Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido, Señor amado, que derrames una porción de tu Santo Espíritu para que yo pueda, Señor, exponer tu palabra. Y que cada palabra que salga de mi boca salga con fuerza y con poder por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, gracias. Mis amados hermanos, dice el apóstol Juan, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Primeramente quiero que leamos, que miremos, escudriñemos, donde dice así, a los suyos vino, en el versículo 11. A los suyos es una palabra singular. Y luego dice, a los suyos vino. Es una palabra singular. El suyo primeramente significa el globo terráqueo donde Cristo Jesús vino. Descendió de los cielos para llegar aquí a este planeta por una razón. Para poder salvar al mundo entero de toda la crisis que viene, que estuvo, que está y que va a venir peor. Pero para eso vino Cristo Jesús. Pero el problema serio aquí, porque el mundo entero dice que todos somos hijos de Dios. Pero la Escritura dice que todos somos creación de Dios. Pero hay un momento donde usted y yo pasamos a ser verdaderos hijos de Dios. Dice en el versículo 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron en el pasado, a los que lo reciben en el presente. Nosotros, usted y yo, hemos aprendido la palabra de Dios, donde dice el Señor que vengamos todos
a los pies de Cristo. Si nosotros atendemos la llamada y lo aceptamos como único y suficiente Salvador, a partir de allí nosotros pertenecemos y somos hijos de Dios. Ya dejamos de ser creación de Dios. Somos hijos de Dios. Y esa es la gran diferencia cuando no se puede explicar y que todo el mundo dice, todos somos hijos de Dios. Pero la Sagrada Escritura no dice eso. La Sagrada Escritura dice que cuando nosotros llegamos a recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones y lo confesamos, sí, yo creo en Cristo Jesús que es mi Salvador. A partir de allí, usted es nueva criatura y pasamos a ser verdaderos hijos de Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, mis amados hermanos. Y luego hay algo. Nos vamos a ir, mis amados hermanos, hasta donde dice, gloria al Señor. Vamos a leer en la primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, versículos 23 y 24. Y dice así la palabra de Dios: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Todo aquel que niega a Cristo Jesús no es hijo de Dios, porque no tiene a Cristo en su corazón. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Gloria a Dios. Dice en el versículo 24, lo que habías oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Bendito Dios. Así es, mis amados hermanos. Entonces, somos verdaderos hijos de Dios. Pero antes, si usted no ha creído en Cristo Jesús, usted no es hijo de Dios, sino que es creación de Dios. Este hombre está hablando puras mentiras. No, yo no estoy hablando mentiras, sino que estoy diciéndole lo que la Sagrada Escritura dice. Y eso es lo que debemos de entender, porque hay muchas doctrinas diferentes, erróneas a la verdadera doctrina de Cristo Jesús. Si usted y yo oímos, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos verdaderamente hijos de Dios. Así es, mis amados hermanos. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos comprobar, cómo podemos conocer al Hijo de Dios, a los hijos de Dios y a los hijos del diablo? Oiga cómo dice la palabra. Vamos a leer San Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 11. Dice: así, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje
que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y eso es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No es doctrina de hombres. Los hombres aprendieron, recibieron los primeros predicadores que fueron los 12 apóstoles. Aprendieron bien lo que Jesús les decía y eso se dedicaron a predicar. Los envió a ser discípulos con ese mismo conocimiento, con esa misma doctrina. Pero hoy en día tenemos un montón de falsas doctrinas que nos enseñan de otra forma. No podemos creer en Cristo, dicen, pero sí vamos al cielo. Usted no cree en Dios, pero sí es hijo de Dios. Esas son puras mentiras. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que si nosotros recibimos a Cristo Jesús, entonces somos hijos de Dios. Y esa es la gran diferencia, mis amados hermanos. Cuando nosotros recibimos doctrinas erróneas que son diferentes, o también nosotros podemos actuar de diferente forma. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y ese es un gran problema en cada congregación. ¿Sabe por qué? Porque cada grupito hace sus amistades. Cada persona escoge con quién va a hablar y con quién puede platicar. Y a los demás los desconoce. Entonces, pero usted y yo puedo decir, sí soy cristiano, o sí yo estoy viviendo la doctrina de Cristo. Esas son puras mentiras. Porque si no nos amamos, no aprendemos a amarnos unos a otros, no somos hijos de Dios, sino que somos hijos del diablo. Así dice la Sagrada Escritura. Yo solamente estoy hablando las mismas palabras que están escritas en la Sagrada Escritura. Y toda Escritura dice lo mismo. No solo la mía, sino que todas las Escrituras dicen lo mismo. Con la diferencia que unos por conveniencia nos vamos haciendo de un lado y dejando la doctrina verdadera. ¿Por qué? Por pura conveniencia. Pero al final dice la Sagrada Escritura, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero a su final es camino de muerte. Mi amado hermano, mi amada hermana, amigos, es la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros podemos conocer a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Dice en el versículo, si tenemos a Cristo, lo veremos tal como Él es. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo veremos tal como Él es. Leamos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Quién es Él? A Cristo Jesús. No le conocieron, en otras palabras, no lo recibieron como su Salvador. Dice en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Usted y yo seremos semejantes a Cristo Jesús, porque le veremos tal como Él es, tal como cuando vino al mundo Jesucristo.
ahora usted y yo lo vamos a poder ver a Jesucristo, porque Jesucristo no está crucificado en un madero. Jesucristo no está todo ensangrentado de la cara, ni de la cabeza, ni del cuerpo. Jesucristo está limpio perfectamente, santificado, porque Él es 3 veces santo. Y tal así nosotros lo vamos a ver. Si nosotros permanecemos en Cristo, permaneciendo en Cristo, permanecemos en el Padre, permanecemos con el Hijo. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Pero si nosotros le podemos buscar por otro rumbo, ya las cosas serían muy diferentes para usted y para mí. Usted puede vivir sin Cristo y sin Dios. Puede vivir porque Dios es misericordioso. Nunca va a quitar el oxígeno que respira. Nunca va a cortar la luz del sol que los alumbra. Nunca va a cortar el agua solamente por 1 o 3 que no creen en Dios. Porque hay mucho gente cristiana, personas cristianas que creen 100% en Cristo Jesús. Creen en el Dios omnipotente que hizo los cielos y la tierra. Y son muy pocos los que no creen. Así es que por un puñadito de seres humanos que no creen, el Señor Dios Todopoderoso no puede dejar de cortar el oxígeno, no puede cortar la luz del sol ni la luz de la luna. Por su misericordia. Porque Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento ahora o mañana, pero quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento. Sí, mis amados hermanos. Y así son las cosas que poco a poco nosotros vamos descubriendo, mediante vamos leyendo, descubrimos toda la verdad. Y nosotros, esa venda que había en los ojos, que cualquiera los decía, pidiéndole a cualquier ídolo. Y todavía habemos cristianos que todavía nuestro corazón o nuestra mente todavía está pensando en los ídolos, en los que tienen boca y no hablan, tienen pies, no caminan, tienen manos, no palpan, tienen nariz, no huelen, tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no oyen. Y semejantes son, dice el Señor, semejantes son los que creen en eso. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros leamos las Sagradas Escrituras. Porque los tiempos finales serán súper tremendos para cada ser humano que está desconociendo a Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros, como partícipes del cuerpo de Cristo, debemos de tratar siempre de obedecer la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a obedecer la palabra de Dios? Algunos dicen que si yo falto al templo, ya estoy desobedeciendo gravemente. Esas son puras mentiras. ¿Sabe por qué? Que es bien importante congregarse, eso es cierto. Porque dice la palabra de Dios, dice, todos unánimes, con un mismo pensar y un mismo sentir, cuando uno se reúne en el templo. Si es necesario y importante tener esa convivencia, ese amor fraternal para toda la congregación, para todos los hermanos, pero no escoger a específicas personas, sino que todos debemos de ser iguales. Pero ese es un problema bien serio que hay en las congregaciones. No es una juzga destructiva que yo estoy haciendo, sino que es una juzga constructiva. Si usted lo hace, ya no lo haga, porque si no deja de ser un hijo de Dios.
Le pueden decir, no, si es que si usted no trae las ofrendas y los diezmos, deja de ser un hijo de Dios. Esas son puras mentiras. No, usted es hijo de Dios porque cree personalmente en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo es santo, 3 veces santo, por lo cual usted y yo debemos de practicar la santidad para honrar al Padre, honrar al Hijo, honrar al Espíritu Santo. Ahora continuemos, mis amados hermanos. Vamos a leer Primera Tesalonicenses. Nos regresamos un poco de donde estamos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 17. Dice así la palabra del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A los que ya murieron creyendo en Cristo Jesús, cuando Cristo venga, estos que ya murieron creyendo en Cristo Jesús, cuando Cristo venga, ellos también van a venir con Cristo. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Miren, mi amado hermano, espero que le estén entendiendo, porque la palabra es bien dulce cuando se aprecia, cuando se sabe apreciar en su corazón, se siente el gozo, mi amado hermano. Si nosotros somos hijos de Dios, cuando Cristo venga, esto me gusta mucho. Nosotros como verdaderos hijos de Dios, no como creación de Dios, sino como verdaderos hijos de Dios. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre juntamente con Cristo Jesús estaremos los que logremos hasta el último tiempo estar siempre conscientes de que Cristo Jesús es su Salvador y es mi Salvador. Y de allí no se mueve. Pero si viene recibiendo otra doctrina y lo desvían, allí sí usted y yo estaríamos en peligro ¿de qué? De condenación. Que ya no al finales de los tiempos de su vida y de mi vida, ya no estaremos siempre con Cristo Jesús. Entonces, ¿con quién estaríamos? Con Satanás. ¿Y dónde? En el lago de azufre, donde hay fuego que nunca se apaga. Pero si nosotros luchamos para permanecer siempre siendo hijos de Dios, no hijos del diablo, siempre permaneciendo en Cristo Jesús, entonces nosotros pasamos siempre una eternidad. Cristo Jesús dice, yo
ustedes serán mis hijos y yo seré sus padres por una eternidad. Mis amados hermanos, tenemos mucho que continuar haciendo, y si no lo estamos haciendo, tratemos de practicarlo, porque si no, los tiempos se van poniendo más y más peor. Usted puede ver la gran preocupación, la gran aflicción. Si no es de un modo, es de otro, pero hay una gran tribulación. Pero a veces los cristianos no lo estamos viendo. No lo estamos sintiendo, esa gran tribulación. ¿Pero por qué? Por la misericordia de Dios y la obediencia hacia el Señor. Busquemos al Señor, hombres y mujeres. Cambiemos el modo de pensar. Cambiemos el modo de actuar. ¿Para qué? Para que Dios esté siempre con nosotros y usted esté siempre con Dios y con Cristo. Y allí tenemos todo. Tenemos la sanidad que Cristo nos da. Tenemos la fuerza que el Señor nos da. Tenemos libertad, que ya no somos esclavos del pecado. Tenemos riqueza. El que tiene a Cristo Jesús es un hombre y una mujer rico. Y el que no lo tiene, aunque tenga mucho dinero, es una gente muy pobre, una persona muy pobre. ¿Por qué? Porque le falta a Cristo Jesús en su corazón. Mis amados hermanos, tratemos de vivir lo que las Escrituras dicen, lo que el Señor nos pide, que vivamos siempre en honestidad, en santidad y seamos fieles a Dios, tanto en secreto como en público. No seamos unos mentirosos. Amados hermanos, que el Señor me les bendiga grande y ricamente. Y próximamente estaré nuevamente con ustedes. Estuvo con ustedes el hermano Serna. Que el Señor me les bendiga.